que Él ya te perdonó y te dio vida nueva, que no tienes que culparte la vida entera. Volver al pasado, querer recordar, traer al presente lo que quedó atrás, querer revivir aquello que Dios echó en el fondo del mar. Volver a sentir ese profundo dolor, acusándonos con lo que ya Dios perdonó, atándonos con pensamientos y recuerdos en nuestro corazón. Pero Dios quiere que sepas que hace cosas nuevas, que Él ya te perdonó y te dio vida nueva, que no tienes que culparte la vida entera, porque Jesús pagó toda tu condena. Ahora tienes que poner la vista al frente en lo que Dios hará y que estarás presente. Tú eres parte de lo que hay en su mente. No te detengas más, corre, corre al frente y vuela como el águila. Por encima de tu tormenta verás que hay más que oscuridad. Bendiciones y una promesa, la cual tu Dios cumplirá. Bendecido día, amada familia, hermanos, pueblo de Dios, amigos que nos escuchan y nos sintonizan cada miércoles aquí en su programa Restauración y Victoria, y también los que cada día están escuchando la transmisión aquí en la radio Fuente de Vida. Qué bendición poder estar con ustedes un miércoles más, trayendo una palabra de ánimo, de fortaleza, la cual es: enfócate, esfuérzate y sé valiente. Enfócate, esfuérzate y sé valiente. Gracias los que ya se están conectando en las diferentes plataformas, los que están en Facebook, allí viéndonos en vivo y en directo en Radio Fuente de Vida P21 Oficial, los que están también conectándose en mi página de Facebook, José Miguel Martínez Prédicas. Dios les esté bendiciendo allí. Le invitamos que puedan estar compartiendo la transmisión con otros, con amigos, con el pastor, con el líder, con el hermano, con el familiar. Comparta la transmisión para que todos seamos animados, seamos bendecidos esta mañana y Dios sea glorificado. Dios te ama, vales para Dios. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios no te ha dejado, Dios no te dejará. La mano de Dios está de tu lado, pero es necesario que nos esforcemos, es necesario que nos enfoquemos, es necesario que seamos valientes y que continuemos avanzando hacia la meta. Recuerden que estaremos esperando aquí su mensajito. Envíelo aquí a cabina al número 9987-4288-39. Se lo repito, 9987-4288-39, poniéndole el código más 52 detrás y sucesivamente pone 99. Para los que no le dio tiempo escribirlo, 99 87 42 88 39. Dios te bendiga, gracias por estar conectado con nosotros. Comparte rapidito ahí en la transmisión, porque ya vamos a comenzar. Démeme un chancecito aquí para rápido hacer una cosita para compartirla. Este sábado estaremos, no recuerdo cómo se llama el pueblito porque me cuesta mucho. Tucas,
Tuncas, ok, vamos a estar en Tuncas, en la 5ª Brigada de la Radio Fuente de Vida. Así que si usted quisiera apoyar este proyecto, allá llevamos despensas, toda ayuda, llevamos también ropa, donaciones, lo que usted tenga o algún apoyo económico que usted pueda hacer, nos puede contactar aquí a la radio al 99 87 42 88 39, número que dimos. Y si está en Facebook, allí deja su mensajito y lo vamos a contactar para apoyar este viaje. Vamos varios hermanos allá, servimos al Señor, llevamos la palabra también. Y bueno, han sido tiempos de mucha bendición. Así que si usted quiere apoyar, escríbanos y vamos a estar dándole todas las instrucciones que usted necesita para que pueda apoyar este viaje misionero. Bueno, vamos a orar para comenzar y quiero compartirle un poco de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Gracias, amado Dios, por tu presencia, gracias por tu fidelidad, gracias por permitirnos estar aquí un día más, bajo tu presencia, bajo tu guianza, mereciendo tú toda la gloria, toda la adoración. Estamos aquí para hablar tu palabra, para que tu nombre sea honrado y para que cada vida que nos esté escuchando pueda ser edificada por ti, animada esta mañana, y aunque no tenga fuerzas pueda levantarse en ti, pueda recibir el toque de tu espíritu y pueda, Dios mío, tú soplar aliento de vida y ellos puedan continuar caminando hasta que tú cumplas tu propósito en ellos, Señor. Anima la vida, fortalece la vida, Señor. Fortalece cada corazón, todo aquel que está bajo batalla, bajo fuego cruzado del enemigo, bajo lucha, Señor, desánimo, Dios mío, bajo ataques de murmuración, de falso testimonio. Dios mío, te pedimos que tú le edifiques, que tú le levantes y que esta palabra, Dios, pueda ser, Dios mío, como un aliento, como un nuevo aliento, Señor, como ese segundo aliento que llega en nuestras vidas y nos hace levantarnos, Señor. Que cada uno sienta tu abrazo, sienta tu abrigo, Señor, sienta tu calor, sienta tu amor, sienta tu renuevo, Dios mío, sienta la presencia de tus ángeles, Dios mío, así como se le aparecieron a Jacob, se le apareció a Jesús, se le apareció a muchos, Señor, y le dieron de comer para animarlos y para decirle: come y bebe, que el largo camino te resta. Te amamos, Dios, te amamos esta mañana, te bendecimos y damos toda la gloria a ti, Señor. Prepara el entendimiento, la mente de cada siervo que nos va a estar escuchando, sea cristiano o no, y tu presencia puede estar allí con ellos para guiarlos. En nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, esta mañana, bueno, ayer en la mañana Dios me comenzó a hablar de este tema. Enfócate y esfuérzate y sé valiente. Me estaba hablando acerca del libro de Nehemías, el libro capítulo 6. Ayer en la tarde grabamos un corto video de unos 9 minutos animando a la gente a esto. Lo vamos a estar subiendo en nuestra página José Miguel Martínez Prédicas posiblemente mañana. Pero que yo estaba preguntándole al Señor qué quería que le hablara hoy a ustedes, y en la mañana el Señor me habló de esto, de animarlos a enfocarse, a continuar hacia adelante, a esforzarse y ser valiente. Y hoy vamos a estar hablando un poco de la historia de Nehemías. Nehemías es un personaje algo interesante. Un hombre que ama su ciudad, un hombre que ama su nación, un hombre que ama su país y quiere y tiene que esforzarse y tiene que caminar y tiene que luchar y tiene que construir para que su ciudad, para que su nación tenga una mejor vida. Ahorita vamos a estar hablando un poco de esto. Y este era uno de los grandes propósitos que él tenía en la vida, y era reconstruir los muros de Jerusalén. Cada uno de nosotros, Dios nos ha encargado en nuestras manos un plan, un propósito, algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y muchos de ustedes, aún que no sean cristianos, tienen metas,
tienen planes, tienen deseos, tienen cosas que ustedes establecen. Bueno, cuando yo tenga 30 años voy a tener un hijo, no sé, voy a tener ya mi casa, voy a tener un buen negocio, voy a haber viajado, voy a tener ciertos títulos, voy a alcanzar esto y esto. Pero que una cosa es decirlo y pensarlo y otra cosa es hacerlo y que esto suceda. Y yo sé que muchos de ustedes me entienden porque muchos hacemos muchos planes, pero una cosa es hacer el plan y en la mente el plan suena muy bonito, suena muy perfecto, ya en la mente está realizado, pero cuando nosotros comenzamos a emprender el camino, comenzamos a enfrentar los obstáculos, los vientos contrarios, las situaciones, los desánimos, las luchas, la batalla en la mente. Ahí es donde muchos desisten, donde muchos han quedado en el camino. Y no es culpa de Dios, simplemente ha sido culpa de nosotros que no nos hemos enfocado, no nos hemos esforzado y sido valiente para luchar contra el gigante, luchar contra la marea, luchar contra la tormenta, luchar contra los pensamientos, luchar contra los vientos contrarios que vienen en medio del caminar hacia el propósito, hacia nuestra meta. Y esto pasa con cristianos y no cristianos. No importa la meta que tú tengas, es necesario que tú te esfuerces para que esa meta se pueda cumplir, porque no es fácil. A veces vamos a levantarnos con mucha fuerza y otro día vamos a levantarnos desanimados. A veces va a haber mucho dinero para hacerlo y a veces no va a haber nada de dinero. Y no nos podemos detener por las cosas que se levantan, que impiden que nosotros avancemos. Impiden entre comillas, porque quieren impedir. Pero para muchos hay una lucha en la mente y dicen, bueno, hoy no lo voy a hacer. Mañana no lo voy a hacer tampoco. Cuando el tiempo cambie, cuando la temporada mejore, voy a continuar hacia adelante. Y muchos se dan cuenta que, número uno, la temporada nunca mejoró. Número dos, para cuando mejoró la temporada, para aquellos que han mejorado la temporada, ya se desanimaron del propósito, ya se desanimaron de seguir hacia adelante y pues nunca llegaron a nada. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que ser personas de un solo ánimo, de una sola dirección, porque dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como las ondas, como las olas del mar. Para donde sopla el viento, las olas van. Entonces la Biblia dice que no podemos ser personas de doble ánimo. ¿Cuál es la persona de doble ánimo? Esta que le decía, esta que hoy tiene deseo de cantar y mañana no tiene deseo de cantar. Hoy tiene deseo de dar clases, de recibir clases de música, mañana no tiene deseo de recibir clases de música. Hoy tiene el plan y el proyecto de construir su casa, de estudiar, de tener grandes sueños, de que Dios lo use y de que el poder de Dios se manifieste, pero mañana al levantarse y sentirse medio triste, desiste de esto. Esta es la persona de doble ánimo y dice la Biblia que esta persona es inconstante. Significa que hoy sí y mañana no, en todos sus caminos, es decir, en todos sus planes, en todos sus propósitos, y por lo tanto nunca logra nada. Aquel que no es constante en aquello que Dios le manda hacer o en el plan o el sueño que tiene, va a ser inconstante en todos sus caminos y nunca va a lograr nada. Ahora bien, es importante saber que no todos los días van a ser buenos. No todos los días el viento va a estar a nuestro favor. No todos los días vamos a tener el ánimo suficiente para seguir caminando en pos de aquel plan que tenemos o aquel plan que Dios diseñó para nosotros, Y Dios quiere animarte hoy porque tal vez tu situación sea esta. Tal vez Dios te haya llamado a ciertas cosas, pero por ciertas circunstancias que viviste en la vida, sea por un pecado que cometiste, sea por chismes que hablaron acerca de ti, sea porque el dinero escaseó, sea por críticas, sea porque te desanimaste, porque levantaron falso testimonio a través de ti, sea porque pasó mucho el tiempo y ya pasó el tiempo en el cual tú habías ya previsto en tu mente de que se iba a cumplir ese plan. Te dijiste en 6 años, en 5 años,
años, en 2, en 1, en 20 años, yo voy a hacer esto, voy a pagar mi casa, bla, bla, bla. Cualquier plan que usted tenga. Y pasó el tiempo, pasó esa fecha determinada y usted vio que no se cumplió, que no se realizó y en su mente comenzó la lucha y usted dijo, bueno, pues ya esto no se va a cumplir, no voy a perder más mi tiempo y desististe. Algunos de ustedes están en el ministerio y están a punto de rendirse o incluso están en el ministerio y aunque están allí ya se han rendido porque Dios no ha cumplido lo que ha prometido, porque no han visto todo lo que ustedes pensaban que iban a ver. Pero Dios quiere animarte y decirte, mi promesa se va a cumplir, mi propósito en ti se va a cumplir, el cielo se va a abrir a tu favor, yo estoy allí contigo y voy a ayudarte a que mi propósito se cumpla. Pero es necesario que te enfoques en mi propósito, es necesario que te esfuerces y es necesario que seas valiente. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Este reino de los cielos es un reino de empuje. Es un reino donde tenemos que ser valientes, tenemos que ser constantes, porque no es del primero que llegue, sino del que llegue allá. Es constancia, es constancia, es constancia. Y yo sé que es difícil, yo sé que cuesta trabajo ser constante. Dígamelo a mí. Un día usted se levanta, hoy voy a hacer esto. Y usted está con el plan, con el proyecto en la mente y está con el fuego que nadie lo puede detener. Hasta un día que comienza a venir el viento contrario y totalmente usted se desanima y deja de continuar. Yo sé que Dios le está trayendo a la mente cuántos planes y cosas Dios le ha hablado a usted y usted no lo ha logrado, usted no lo ha alcanzado, usted se ha rendido a mitad del camino. Y muchos de nosotros nos hemos rendido justo antes del cumplimiento de eso, porque cuando está cerca el cumplimiento es cuando más el viento se levanta, hermano, fuerte, pero fuerte, pero fuerte. Y no solamente los vientos, también el enemigo. Porque el enemigo es el primer interesado, sí, Satanás, es el primer interesado en que tú te rindas y no continúes caminando para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando el propósito de Dios se cumple en nuestra vida, ese propósito va en contra de los planes del enemigo. Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir, pero todo lo que Dios ha depositado sobre nosotros es para repelar, es para ir en contra de todos esos planes del enemigo, para salvar familias, para cambiar situaciones, para restaurar vidas y también para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Y el propósito de Dios, quiero decirte que es bueno. El propósito de Dios nos da alegría, nos da paz, a pesar de que a veces hay angustia, hay dolor. Pero el propósito de Dios, cuando nosotros estamos caminando en el plan y en el propósito de Dios, hermano, se siente bien. Se siente bien saber que a pesar de todo lo que pueda haber en nuestra vida, estamos aún caminando en el propósito y en el plan de Dios. Y el plan de Dios para contigo es grande. Mujer, hombre, joven que me estás escuchando, anciano, niño, para quien sea, de cualquier país que sea, México, Cuba, Arabia, Estados Unidos, Guatemala, Ecuador, Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela, España, de cualquier país que tú seas, de cualquier continente, el plan de Dios contigo es grande. Y como Satanás no quiere que tú te sientas realizado, no quiere que tú agrades a Dios, no quiere que tú le des la gloria a Dios, él va a levantarse contra ti para que tú no continúes avanzando en ese plan grande y poderoso que Dios tiene para contigo. Ahora bien, estábamos hablando de Nehemías. Nehemías está en otra ciudad y él se entera que los muros de su ciudad, de Jerusalén, todos los muros de esa ciudad han sido derribados, están derribados completamente. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver eso si mi ciudad no tiene ningún tipo de muro? Bueno, en la antigüedad los muros de la ciudad representaban protección. Cuando una ciudad no tenía muros, y no le estoy hablando muros de 1 metro,
Estoy hablando muros altos que usted no podía cruzar, muros anchos para que nada lo pudiera destruir. Y Jerusalén siempre había tenido muros, pero resulta que por ciertas situaciones esos muros fueron derribados por enemigos, pasaron muchas cosas, todos se derribaron. Ahora bien, la ciudad, el pueblo llevaba llevaba algún tiempo con los muros derribados, desprotegidos. Cuando no había muro en la ciudad, los ladrones podrían entrar. Los ejércitos enemigos fácilmente podían conquistar. No había ningún tipo de seguridad en la ciudad, por lo tanto toda la ciudad estaba desprotegida. Y Nehemías escucha que su pueblo, los muros habían sido derribados y él le duele tanto. Él era copero del rey, le daba el vino al rey, y él se duele tanto que se pone 3 días en ayuno y oración, y luego le pide al rey. El rey le pregunta: ¿qué te pasa, Nehemías? Nehemías le cuenta lo que pasa, y Nehemías entonces le hace una petición al rey: permíteme ir a mi ciudad, ayúdame, dame estos recursos, bla, 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 bla. Hay una conversación, el rey le da cartas, le da autorización para poder ir allá. Bueno, Nehemías llega a su ciudad y Nehemías comienza a reconstruir los muros. Le habla al pueblo y el pueblo pues se suma para reconstruir los muros. Pero recuérdense que como la ciudad estaba desprotegida por los muros, ya habían ejércitos cerca, ciudades cercas de allí que estaban apoderándose, que tenían bajo el control la ciudad, tenían todo bajo el dominio allí. Y estos personajes eran Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, varios de ellos. Ahora, en el capítulo 6 dice lo siguiente, versículo 1: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe, estos eran líderes de estas naciones y estos grupos que estaban alrededor del pueblo de Jerusalén, donde se habían derribado los muros, y ellos rodeaban la ciudad, vivían en esos contornos y ellos controlaban allí todo. E incluso tenían infiltrados dentro de la ciudad. Algunos de ellos tenían alianza con algunos hijas de sacerdotes dentro de la ciudad. Por lo tanto, había un control muy fuerte. Y cuando estos líderes, como se dice, líderes rebeldes, cuando ellos oyeron, cuando Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, este es Nehemías hablando, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Es decir, que los muros se habían levantado alrededor de toda la ciudad, pero aún no habían puesto las hojas de las puertas. Solamente faltaba eso, pero solamente cuando los enemigos se enteraron de que ya los muros habían sido edificados, ellos dijeron: ya no vamos a poder tener control sobre la ciudad. Ahora la ciudad va a estar protegida, no vamos a tener cómo invadirlo, cómo ejercer presión, cómo ejercer dominio sobre ellos. Cuando estos líderes se enteraron de que Nehemías había construido, estaba ya avanzando hacia arriba, estaba llegando hasta el fin, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme a Nehemías, el constructor, el que había recibido un plan de Dios, una visión de Dios, el que había recibido un propósito de Dios de continuar avanzando, de reconstruir los muros de la ciudad. Esto fue uno de los grandes propósitos que tenía Nehemías. Yo no sé cuál es el plan que Dios tiene contigo. No sé cuál es, pero Dios te dice: enfócate en ese plan, no te dejes distraer, porque la distracción va a llegar, porque el ataque va a llegar, porque la lucha va a llegar, porque la oposición va a llegar para que tú no continúes en el propósito de Dios. Y ahora vamos a ver qué le pasó a Nehemías, porque todo parecía lindo. El rey le dio recursos, le dio carta, le dio autorización, porque el rey dominaba, y Nehemías fue y parecía que todo iba a estar bien, iba a llegar, el pueblo iba a construir los muros y todo el mundo le iba a aplaudir, sus enemigos le iban a aplaudir, iban a hacer fiesta. No iban a hacer fiesta. Cuando los enemigos se enteraron, y eran varios, Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y los demás
Estos Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe, principalmente Gesén el árabe, eran líderes de grupos grandes. Cuando se enteraron, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, escuchen esto, y esto es una de las primeras cosas que hace Satanás, y es desenfocarte del blanco, desenfocarte del propósito, hacer, valga la redundancia, que tú salgas, que tú te desconectes de ese propósito, que tú dejes de hacer lo que ya estabas haciendo. Muchos de ustedes Dios lo llamó, digamos que a pastorear, por ejemplo, y le dijo, pasa un seminario, estudia, y muchos empezaron a hacer, pero al ver el rigor de la prueba, el rigor del estudio, ellos desistieron y dejaron de hacerlo. Ahora, esto es una estrategia muy fuerte que tiene el diablo. ¿Por qué? Porque imagínate lo siguiente. Tú comienzas a construir una casa. Un ejemplo, comienzas a construir una casa y la dejaste de hacer a la mitad, por las razones que sea. ¿Eso es una casa utilizable? No es una casa utilizable. Es una casa que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque está a media, no ha llegado a su propósito. Lo mismo pasa con todo lo que tú estás emprendiendo en la vida que Dios te ha dado. Tú necesitas ser firme y no desistir. Escuchen esto. Satanás sabe y comienza a utilizar a los enemigos para que Nehemías se desenfoque. ¿Y qué le dicen? Le enviamos les envié mensaje. Versículo 2. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Escuchen esto porque el diablo es muy astuto. El diablo dice, vamos a utilizar a Gesén el árabe. Porque Satanás es el interesado en que los muros de tu vida estén derribados. Porque cuando los muros de la oración, del ayuno, del buscar el propósito de Dios, de servir a Dios, de la santidad, de la entrega, están derribados en tu vida, entonces Él tiene las puertas abiertas para dañarte, para sacarte del propósito de Dios, para destruir tu familia y tu casa. Así que si los muros de tu vida están derribados y Dios te está diciendo, levanta la oración, no estás orando, no estás yendo a la iglesia, no estás yendo a los tiempos de ayuno, no estás intercediendo, no me estás sirviendo el propósito que yo determiné para ti, oye, tú no lo estás haciendo, desististe de hacerlo. Si estás en esa condición, los muros de tu vida están bajos, pero Dios te está hablando y te está diciendo, construyelos, vamos, vuelve a hacer lo que antes hacías. Escucha esto. Y ellos le dijeron, ven, reunámonos en alguna de las aldeas del campo. ¿Qué le estaba diciendo? Deja de hacer lo que estás haciendo y ven a reunirte con nosotros. En ese momento Nehemías era el líder de toda la construcción masiva que se estaba llevando alrededor de todo Jerusalén. Y si el líder salía de allí, de alguna manera esta obra iba a cesar, porque el pueblo estaba por mucho tiempo desanimado, estaba desprotegido sus muros y estaba acechado. Había muchas ofrendas que estaban pidiendo, muchos tributos. Entonces el pueblo estaba empeñando hasta sus propias hijas para poder pagar. Tenían que pedir dinero prestado para poder pagar. Entonces llega Nehemías, el pueblo se anima, comienza a construir, pero Gesén el árabe, estos líderes quieren sacarlo de allí. Y si lo sacan de ese propósito, la obra se va a detener y los muros se van a quedar a medias. Ahora bien, entendiendo el líder esto, Nehemías, entendiéndolo en su mente, él dijo, estos me quieren desenfocar, estos quieren que la obra cese. Y no solamente quieren eso, sino que él discernió que le querían hacer mal, lo querían matar, hermano. Lo querían matar. Satanás quería matar la obra, lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque era, ¿cómo es la palabra? Atentaban contra el dominio que ellos tenían en aquella zona. Imagínate, ellos tenían un dominio total sobre aquella zona, sobre el pueblo de Israel. Y si los muros se reconstruían, ya ellos no podían tener autoridad sobre ese
pueblo. Y esto atentaba contra su poderío, contra su medio de enriquecimiento. Y ellos dijeron, esto no puede pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Matarlo. Pues vamos a matarlo. Vamos a sacarlo de la obra para que la obra se detenga y después le vamos a hacer mal. Ahora bien, mucha atención, desenfoque. Primer punto, Satanás quiere que tú te detengas de hacer aquello que Dios te mandó a hacer. No te detengas, sigue avanzando. Entonces Nehemías, el líder de la obra, les dice, les envié mensajeros, versículo 3, diciendo, escuchen esto, porque esto es un líder enfocado. Esto es un líder que sabe a qué fue llamado, que sabe cuál es su asignación, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe que no se debe distraer ni por nada ni por nadie, que sabe la importancia de la obra que está haciendo, porque en la obra que Dios te mandó a hacer a ti, muchas personas serán protegidas, muchas personas serán levantadas, muchas personas serán restauradas, muchas personas serán edificadas, muchas personas resucitarán de la muerte, muchas personas recibirán nueva vida, hermano. La obra que Dios ha puesto en tus manos es grande, y como el diablo sabe que es grande, él quiere detenerte. Él quiere desenfocarte. El plan que Dios puso en tus manos no es bobería, como se dice en Cuba, no es basura, no es que no vale nada, no. Ese plan es grande, ese plan es importante, ese plan vale más que el oro refinado. Es un tesoro que Dios ha puesto dentro de nosotros, y por eso es necesario que tú y yo seamos fuertes y valientes y nos enfoquemos. Yo sé que todos los días no van a ser fáciles. Yo sé, porque muchos miércoles yo he venido aquí a darle la palabra sin fuerza. Mira, Dios me ha traído así, como cuando tú pones la ropa en un perchero y tú mueves a través del gancho del perchero la ropa. Así me ha traído Dios aquí, así desanimado y sin fuerza. Yo he tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque me ha hecho entender que el plan que Dios tiene conmigo es para edificar tu vida. Esto de estar aquí en la radio es para darte una palabra de aliento. ¿Cuántas personas nos han escrito después de la predicación y nos han dicho, mira, recuerdo hace como 5 meses que yo tenía, hermano, una diarrea súper fuerte, llevaba como 2 días y me tocaba compartir aquí. Y recuerdo que yo tenía una lucha, no tenía ni fuerza, y dije, yo no voy a ir a la radio, pero el Espíritu me decía, ve, da la palabra, ve. Hermano, vine sin fuerza. Estaba aquí compartiendo con un dolor de estómago que me estaba muriendo. Oye, cuando yo estaba dando la palabra, que era que aunque parezca que todo está perdido, sigue avanzando, porque Dios te va a bendecir, porque Dios está en control. Recuerdo que mientras estábamos hablando, al final, cuando estamos leyendo los comentarios, una hermana de un negocio nos escribe que tenía el negocio ya casi, no tenía venta, no tenía nada, la hermana estaba a punto de renunciar al negocio, y dice que mientras ella escuchaba la palabra, dice que Dios le habló y le dijo que no se rindiera, como la palabra que Dios me estaba hablando, porque Dios la iba a bendecir, porque la temporada que estaba viviendo no era para siempre, porque ese negocio no lo iba a perder y porque iba a crecer. Hermano, esa palabra te alienta, porque es una palabra que Dios le da a alguien que está desanimado, que cree que lo va a perder todo, pero soy yo el canal de bendición en el que Dios habla y le dice a la vida, le da una luz en medio del desierto, le da un nuevo respirar y le dice, no te rindas, porque el negocio no lo vas a perder, porque yo enviaré bendición. Y la hermana recibió nuevas fuerzas, aleluya. Pero yo vine ese día, ¿tú sabes cómo? Sin fuerza. Yo vine ese día que yo no quería venir porque me sentía muy mal realmente, hermano. Y es la importancia de continuar avanzando aunque no tengas fuerza. La importancia de seguirte enfocando en el blanco aunque no puedas más. Hermanos, hay que seguir, porque realmente lo que el enemigo quiere es que tú te rindas, es que tú te detengas, porque si tú te detienes, tiene el plan de Dios y el propósito para contigo. Y Satanás, créeme que es experto en hacer esto. La mayor arma, una de las mayores armas que Satanás utiliza es desviar a la gente del propósito de Dios, desviarlo. Lo puedes desviar a través de una mujer,
a través de un hombre, a través de un trabajo. Estás trabajando porque necesitas el dinero. No tienes dinero en la economía y te enredas con un trabajo, te enredas con otro trabajo, te enredas con otro trabajo, y cuando vienes a ver, tienes dinero, pero no tienes tiempo para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Sí, yo sé que es difícil, porque yo también he estado sin dinero, sin economía, con una esposa, con 2 niños, con oportunidades para trabajar, oportunidades para hacer grandes cosas, pero yo sé que si yo me pongo a hacer lo que Dios no me ha mandado a hacer, yo me voy a desenfocar del propósito. Y hay luchas, por supuesto que hay luchas, porque a veces no hay dinero para la leche, no hay dinero para la comida, no hay dinero para la gasolina, no hay dinero para la corriente, no hay dinero para muchas cosas, y comienza una lucha en la mente. Ponte a trabajar, hazlo, das más clases de música, haz esto, haz lo otro, y a la mente eso parece la solución, parece agradable, y sí puede ser que entre comillas sea la solución, pero al tú salirte a hacer esas cosas estarás descuidando lo más importante, que es cumplir el plan de Dios en tu vida. Yo sé, porque Dios me habló y me está hablando ahora de mucha gente que están precisamente en esa condición. Esa gente que por situaciones que pasaron, esa gente se desviaron y se pusieron a hacer cosas y están haciendo cosas. Y muchos están en ese proceso de comenzar a hacer cosas que no están dentro de lo que Dios le ha dicho, y que incluso en algún momento Dios le dijo: no lo hagas, porque esto te va a desviar de mi propósito. Espera en mí, porque si tú esperas en mí, esa necesidad que tú tienes será suplida. Esa economía que tú necesitas será suplida. Esa puerta que tú necesitas será abierta. Esa bendición que tú necesitas llegará. Pero ellos se rindieron. Ellos no escucharon la voz de Dios y comenzaron a hacer otras cosas. Y por lo tanto hoy se sienten secos, hoy se sienten apáticos, hoy se sienten que falta algo dentro de ellos. Algo falta. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es que tú dejes de hacer lo que Dios no te mandó a hacer y te vuelvas a enfocar en el propósito que Dios te llamó a hacer. Y este propósito es el don. Es el plan que Dios tiene contigo, es el llamado, son los ministerios, todo lo que Dios ha puesto en tus manos y te ha dicho: haz esto, camina en pos de esto. Eso es el propósito de Dios para tu vida. Y estos hombres querían desenfocar a Nehemías de este propósito, y lo primero que le dijeron fue: salte de aquí, vamos a hablar con nosotros, vamos a conversar, a platicar, vamos a tener una plática de líderes a líderes, vamos a conversar, tal vez te vamos a apoyar. Apoyar nada, era el desenfoque del diablo. Cuidado con las conversaciones con ciertas personas, porque a veces hay ciertas personas que parece que te quieren ayudar, pero no te quieren ayudar. Son instrumentos del diablo para desenfocarte. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que discernir quién nos está llamando a hablar, cuáles son las pláticas que estamos teniendo, cuáles son los pensamientos que estamos teniendo en nuestra mente, si ese pensamiento nos quiere hacer detener la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Pues mira, deja eso, porque te quiere desenfocar el diablo. Y Nehemías envió una carta y dijo: yo hago una gran obra. Nehemías entendía lo que él estaba haciendo. Le respondió a Gesén: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Escuche esa declaración que le hace. Les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. Es lo importante de entender tu propósito, de entender tu misión. Es lo importante de entender el peso de a qué Dios te ha llamado. Hay invitaciones que vas a tener que rechazar, ¿sabes? Pero a veces somos tan decentes, tan espirituales, que decimos: ay, no puedo decir que no, no puedo rechazar eso. Pero a veces el no rechazar eso te va a llevar a desviarte de lo que Dios quiere hacer para contigo. Hermano, esto es muy serio. Tal vez pueda ser un tema tribal,
para muchos, pero ¿sabes cuántos pastores, líderes, miembros en las iglesias hoy están sentados porque no supieron discernir el peso del llamado que Dios tenía para ellos y no supieron enfocarse y seguir caminando hacia adelante en pos de lo que Dios quería con ellos? Hay un montón de personas así, y Dios le está hablando todo a ese montón de personas que se levanten hoy y se vuelvan a reenfocar. Y Dios también le está hablando a aquellos que están al punto de desenfocarse, al punto de rendirse, y algunos que se han rendido ya. Dios le está diciendo: enfócate, levántate, anímate, no tomes decisiones a lo loco. Vamos, levántate, enfócate en lo que yo te he llamado a hacer a ti, porque el diablo te quiere desenfocar, quiere sacarte de lo que Dios te está ayudando y te está usando para construir. Nehemías estaba construyendo los muros de una ciudad, dándole protección a una ciudad, dándole nueva vida a una ciudad, dándole esperanza a una ciudad. Dios te ha llamado para darle esperanza a la gente, para llevarle una palabra de vida, pero el enemigo quiere desenfocarte de eso, porque el enemigo no quiere ni que tú crezcas, ni que la gente se levante. Y la única manera que tienes de hacerlo es desenfocarte, detenerte. A ti no te detengas, vamos. Levántate, no te detengas, no te detengas. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. Le estaba diciendo: mira, yo estoy bien enfocado, no me distraiga. Y no puedo ir. Fue tajante, fue claro. No es que a veces damos muchas excusas y no somos claros. A veces hay que ser claros, respetuosos, pero claro. Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Le estaba diciendo: si yo me salgo de esta obra, yo me desenfoco y la obra va a cesar, dejándola yo para ir a vosotros. Mira, específicamente le dijo: si yo digo sí a tu oferta, a tu llamado, si yo digo sí al llamado que tú me estás haciendo, automáticamente mi respuesta a ese llamado sería el desenfoque de la misión que Dios me ha dado. Esto está muy interesante. Si tú dices sí a aquello que está fuera del propósito de Dios, automáticamente le estás diciendo no al propósito de Dios. Si tú dices sí a el desenfoque, aquello que está fuera de lo que Dios determinó para ti, automáticamente se estará deteniendo la obra que tú estarás llevando. No vas a poder llevar las dos cosas al mismo tiempo, créeme. No vas a poder hacerlo. No vas a poder hacerlo. Es sí a Dios y no al desenfoque, o sí al desenfoque y no a Dios. No hay términos medios. Por eso es tan importante el desenfocarse. Recuerdo que Cristo iba a ir a la cruz y Pedro le dijo: no te acontezca tal cosa, no vayas. El propósito de Cristo era salvar nuestra vida, y Pedro le dijo: no vayas. Y Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Está diciendo: me quieres desenfocar de mi plan, de mi propósito, me quieres desenfocar. Hermanos, a veces hay que ser así, tajante, tanto con personas como con luchas que hay en nuestra mente, con oposición que hay en nuestra mente, y decir no, tanto a la gente como a la lucha en nuestra mente. No a ti, sí al propósito de Dios. Voy a continuar en pos del propósito de Dios. Y a veces esas ofertas son buenas, sí. A veces Satanás va a poner ofertas muy buenas. Como cuando yo llegué aquí, Dios me decía: no trabajes, espera que yo te voy a dar un trabajo. Y yo estaba ahorcado de la economía, hermano. No tenía nada. Llevaba ya tiempo sin nada, año y pico. Y venían varias ofertas para trabajar y algunas buenas, y Dios me decía no. Y cada vez que Dios me decía no, ay, yo me quería morir. Pero ¿cómo que no, Señor? Si aquí está la solución. Parece que es la solución, pero es el desenfoque al propósito que Dios tenía para conmigo. Le envié mensaje diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y luego Gesén el árabe volvieron a enviar mensajes por 4 o 5 veces. Le volvieron, porque ¿qué pasa? Que el enemigo es insistente.
Porque tú crees que vas a vencer una vez y ya todo va a estar bien. No. El enemigo es insistente. Tú una vez dijiste que no, él te dice, tranquilo, yo voy a volver a insistir. Y viene por un camino, y viene por otro, y viene por otra puerta, o insiste en la misma puerta. Insiste en la misma puerta, insiste con la misma mujer, insiste con el mismo hombre, insiste con el mismo trabajo, insiste con la misma guerra, insiste con la misma tribulación, insiste con la misma necesidad, insiste con los mismos pensamientos, y viene la guerra y te ataca y te ataca y te ataca, y tú dices, no, yo estoy enfocado, yo no puedo dejar, y vences y dijiste, ya. Tuve la victoria, no te preocupes que unas horas después, un día después, una semana después, una vez más, la batalla va a llegar para volverte a desenfocar. Y dice que por varias veces, por 4 veces, vino de nuevo para invitarlo a conversar a algún lugar, para desenfocarlo de la obra, pero el líder que se enfoca, el líder que vive entendiendo cuál es su llamado, su respuesta siempre va a ser no al desenfoque, no a la distracción, no a aquello que me quiere desviar de la misión que Dios ha puesto en mi mano. No sé cuál es la misión que Dios te ha puesto a ti, pero esta palabra es de Dios para ti, para decirte no te detengas, no te detengas. Sigue construyendo, sigue caminando, sigue avanzando, sigue sirviendo, síguelo haciendo. Y yo les respondí de la misma manera. Cada vez que venían a invitarlo, a desviarlo, él les respondía de la misma manera, porque la respuesta con el diablo no puede ser sí, es decir, no puede ser no hoy y mañana tal vez, y después no, es que me siento mal, no, es que voy a valorarlo. No, la respuesta al desenfoque siempre tiene que ser tajante. No, eso es carácter, hermano. Eso es tener el carácter firme en Dios, no temperamento de fuego. No, me refiero al carácter, porque el temperamento no tiene nada que ver con el carácter. Cuando tu carácter está firme en lo que Dios ha hablado de ti, firme en obedecer a Dios, tu respuesta entonces tiene y va a ser siempre firme. No y no al desenfoque, no a cualquier cosa que te quiera desenfocar. Muchos de ustedes están en una lucha muy fuerte en su mente, sí, tienen una lucha terrible en su mente, están desanimados hasta lo último, hermano. Yo lo sé porque Dios me lo mostraba, estaban desanimados fuertemente, al punto de tirar la toalla, y otros que la han tirado. Pero Dios quiere decirte que es normal que te sientas así. Sí, muchas veces lo vas a sentir. Muchas veces te van a golpear fuerte la vida. Las cosas de la vida, la escasez, la necesidad, enfermedad, traiciones, muchas cosas. Pero Dios te dice que a pesar de eso, tomes su mano y continúes avanzando. Y ahora vamos a seguir. Y de la misma manera le respondió. Entonces, por último, le enviaron una carta abierta, diciendo, se ha oído entre las naciones, y Jasmú lo dice, Jasmú es Gesén el árabe, uno de los líderes, que tú y los judíos pensáis rebelaros, que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, a ser tú el rey. Ahora comienza una amenaza, porque el rey que dominaba aquella zona, si escuchaba esta amenaza, entonces iba a atentar contra Nehemías. Porque la acusación que le estaban haciendo es que Nehemías estaba reconstruyendo los muros porque él quería ser el rey ahora de esa ciudad, cuando realmente no era la intención de Nehemías. Y esta es la segunda cosa que hace Satanás: levantar falsas acusaciones en contra tuya. Y esas falsas acusaciones las levanta a través de otros hermanos, de otras personas, y comienza a haber murmuración y chisme. Mira, ese plan que él tiene, eso no es así. Esa iglesia que quiere construir, eso no es para salvar a la gente, no. Eso tú sabes para qué, para que él creerse cosas, para ser dueño, para creerse que él es el que manda. Si ustedes permiten que él construya esa iglesia, él los va a dominar. Si ustedes permiten que ese líder haga ese plan, salga a evangelizar, cree ese proyecto,
proyecto, haga todas esas cosas. Mire, él se va a adueñar de todo. Esas son las falsas acusaciones que levanta el enemigo. ¿Para qué? Para que el pueblo se levante y entonces reciba ataque, y lejos de apoyarlo, como mucha gente se ha levantado contra ti para no apoyarte porque ha escuchado chisme, ha escuchado murmuraciones, ha escuchado falsas acusaciones en contra de tu intención y de tu plan con respecto a lo que Dios, no tú, a lo que Dios te ha mandado a hacer. Entonces recibes una oposición muy fuerte, pero Dios te dice: vence ese gigante porque yo te daré la victoria. Recuerda, el tema de hoy es: enfócate, esfuérzate y sé valiente. Cuando como líder nosotros nos enfocamos en lo que Dios nos mandó a hacer y nos esforzamos para, a pesar de las luchas, de las murmuraciones y de los desenfoques, nos enfocamos a seguir adelante, ese plan se cumple. Escuchen, enviaron una carta abierta. ¿Qué significa la carta abierta? Es una carta, algo para que todo el mundo vea, para que todo el mundo escuche, porque recuerden que las cartas tenían que venir cerradas y selladas, pero esta carta vino abierta para que todo el mundo pudiera ver la noticia. ¿Qué noticia? Nehemías no está construyendo el muro para apoyaros, sino para ser el rey. Ustedes están apoyando a alguien que quiere adueñarse de ustedes. Entonces, sigue diciendo: y que has puesto profeta para que proclamen cerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Es decir, que también la carta decía que Nehemías había como que sobornado a muchos profetas y lo había puesto en ciertos lugares para que le declararan al pueblo que hay rey en Judá, que Dios estaba levantando rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Es decir, ven y dinos si es verdad esto. Hermano, entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú las inventas. Mira qué declaración le dice Nehemías, palabras tajantes. Lo que tú estás pensando acerca de mí es incorrecto. Las tales cosas que estás declarando contra mí están saliendo de tu corazón perverso y engañador. Claro, porque el enemigo va a utilizar a muchas personas que no quieren tu bien. No quieren que tú crezcas, no quieren que tú te levantes, no quieren que tú levantes tu casa, que tú edifiques, que tú prosperes. Hay gente que no quiere eso. Y obviamente son utilizados por el enemigo. Y ellos de su propio corazón levantan palabras perversas y dicen: lo que tú quieres es adueñarte de todo. Lo que tú quieres es creerte mejor que nadie. Y comienzan a hablarle a una persona, a hablarle a todos los que te están apoyando, para que esas personas dejen de apoyarte, para que tú ceses la obra. Pero Nehemías estaba enfocado. Enfócate, líder, enfócate en lo que Dios te mandó a hacer. Y le dijo: mira, esas palabras salen de tu corazón, de tu malvado corazón. No hay tal cosa. Entonces dice: porque todos ellos, escuchen esto ahora, porque todos ellos, Nehemías hablando, porque todos ellos nos amedrentaban. Esta palabra amedrentaban es que constantemente estaban infundiendo miedo, amenaza, temor a los que construían. ¿Y qué era lo que ellos decían? Y esto es lo tercero que hace Satanás. En primer lugar, Satanás te quiere desenfocar. En segundo lugar, Satanás va a levantar falso testimonio alrededor de ti para que la obra no continúe, para que aquellos que te apoyaban ya no te apoyen. Y en tercer lugar, Satanás sabe qué va a hacer: va a quererte desanimar. Dice, porque ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. ¿Qué decía la murmuración que ellos estaban levantando? Las manos de todos los que están construyendo se va a cansar, se va a quedar la obra media. No sigan insistiendo. Como llegan los pensamientos a tu mente, no sigas insistiendo, mi hijo. ¿Para qué sigues en esa obra? ¿Para qué sigues obedeciendo a Dios? ¿Para qué sigues luchando contra esa tentación y manteniéndote firme? Cae, acuéstate con esa mujer, con ese hombre, habla de otros, no luches más por tu familia, no luches por tu matrimonio, no lo hagas, porque al final es por gusto. Al final te vas a desanimar en el camino y nunca vas a lograr nada, nunca lo vas a hacer. Ese es el pensamiento que Tobías, Sanballat y Gesem el árabe, esos líderes, estaban sembrando en el pueblo. Se debilitarán sus manos
de la obra y no será terminada. Sin embargo, mira la actitud del líder. ¿Qué dice? Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Sabe qué hacía? No solamente se enfocaba, sino que se fortalecía en Dios. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Enfocarnos delante de aquellos que nos quieren desviar del propósito. Esforzarnos y ser valiente contra toda murmuración que se levante y falso testimonio contra nosotros. Y clamar a Dios cuando ellos estén infundiendo temor y miedo en nosotros, haciéndonos creer que nunca vamos a lograr nada y que se debilitarán nuestras manos. Pedirle y orar y fortalecernos en el Señor y decirle: Señor, fortalece hoy mis manos. Y dice después el último versículo, dice: y fue terminada toda la obra del muro. Ellos continuaron la obra, terminaron y el muro fue reconstruido y la ciudad fue protegida y ya no tenían parte ni suerte estos líderes que querían dañar la ciudad y que se aprovechaban de ella para vivir ellos. Hermano mío, Satanás va a desenfocarte, va a querer desenfocarte, va a levantar falsos rumores en contra tuya y va a querer debilitarte y desanimarte para que no continúes hacia adelante, así como lo quiso hacer con Nehemías. Pero Nehemías respondió firme y con carácter: no me voy a salir del propósito de Dios, no me voy a desenfocar. Fue tajante diciendo: son mentiras todo lo que ustedes están diciendo, y fue también firme en correr siempre a la presencia de Dios para no desenfocarse del plan y el propósito que Dios tenía para con él. Y simplemente oró al Señor diciendo: oh Dios, fortalece tú mis manos. Si estás desanimado hoy, órale al Señor y dile: Señor, fortalece tú mis manos para continuar hacia adelante. Amado Dios, gracias por esta hermosa palabra. Te ruego que tú fortalezcas hoy las manos de todos aquellos que están batallando, todos aquellos que necesitan, Señor, nuevas fuerzas para enfocarse, Señor, para volver al camino, porque se han desenfocado, tal vez por trabajos, tal vez por dinero, por necesidad económica, por una mujer, por un hombre, por las acusaciones, por el desánimo, por los pensamientos, por las luchas. Señor, te pido que tú le levantes, tú le enfoques una vez más, Señor, y tú fortalezcas sus manos, Señor, y ellos puedan entender que deben enfocarse, que tu plan con ellos aún sigue en pie y que tú harás la obra en su vida. Todos aquellos, Señor, que no te conocen y que están pasando por momentos difíciles, a punto de suicidarse, a punto de dejarlo todo, a punto de tal vez cometer suicidio, homicidio, Señor, porque se han hartado, Dios mío, de tantas cosas que han pasado. Te pido, Dios mío, que ellos vean la esperanza hoy en ti. Ellos puedan correr a tus brazos, porque solamente la salvación está en ti, solamente en ti están las fuerzas, como oró Nehemías, y tú le fortaleciste y se terminó esta gran obra. El pueblo ayudó, el pueblo apoyó y se reconstruyeron los muros. Así te pido que tú toques el corazón de estos hombres y mujeres que están bajo ciertas circunstancias y luchas, y ellos puedan acercarse a ti, orar a ti, Señor, y recibir nueva fuerza, Señor. Que abran su corazón, te permitan entrar a su corazón, aceptarte a ti como Señor y Salvador de su vida, reconocer que lo han hecho mal, que han fallado, y tú le perdonarás y tú le darás nuevas fuerzas. Así que si tú no conoces del Señor, abre tu corazón a Jesús y dile: Jesús, te necesito, entra dentro de mí, cambia mi vida, reconozco mi pecado, reconozco que lo he hecho mal, ayúdame, levántame hoy, y te pido que me des la victoria, Señor. Y si tú has aceptado al Señor, te pido que nos escribas aquí a la radio o escribas tu comentario allí, porque Dios quiere hablarte y vamos a guiarte para que vayas a una iglesia y para que te congregues y tu fe se eleve. Nos puedes escribir aquí a cabina
al 99 87 42 88 39, 99 87 42 88 39, y te vamos a estar guiando. Gracias a todos los que se han conectado, todos los que han escrito su mensaje. Recuerden que el sábado vamos para esta brigada evangelística de la radio. Envíe su mensajito aquí a la radio en lo que usted quiera apoyar, cualquier ropa que usted tenga que esté buena, zapatos que tenga que estén buenos, despensa, algún apoyo económico para ir allá y apoyar a todas estas familias. Gracias por estar con nosotros, bendiciones, y nos vemos el próximo miércoles aquí en la radio Fuente de Vida. Bendiciones. Dios quiere que sepas que hace cosas nuevas, que Él ya te perdonó y te dio vida nueva, que no tienes que culparte la vida entera, porque Jesús pagó toda tu condena. Ahora tienes que poner la vista al frente en lo que Dios hará y que estarás presente. Aún tú eres parte de lo que hay en su mente. No te detengas más, corre, corre al frente y vuela como el águila. Por encima de tu tormenta verás que hay más que oscuridad.